Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas. La mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un fin de semana más a Misterios al Anochecer a través de los 96.3. Gran potencia la de Estación Lamas para la ciudad homónima, la ciudad de los 3 pisos, Lamas, y también llegando, por supuesto, a otros lugares como Rumizápa, Cacatachi, Tarapoto, Sauce, Tabalosos, Pinto Recodo, Chanao, Pamasto, en fin. Me tomaría mucho si saludo a todos, pero que estén teniendo muy buenas noches y no cometan el pecado de despegarse de la sintonía. Quédense aquí, vamos a compartir durante la siguiente hora, puede ser que incluso un poquito más, uno nunca sabe. Y también saludos para quienes escuchan la retransmisión del programa los días domingos en Lima Sur a través de los 99.5 de Imperial 2. Bueno, los saluda como siempre un amigo para todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, en esta noche cálida en algunos lugares de la sintonía, un poco más fría en otros, depende de dónde estén ustedes ubicados. Y bueno, estos días han sido de bastantes noticias. Ustedes saben que siempre yo empiezo los programas antes de las correspondientes entrevistas que generalmente hay, con algunas ya sea efemérides o ya sea noticias relacionadas o no al tema del misterio o a lo que hay en los cielos y en la tierra, que se han dado en los días inmediatamente anteriores, ¿no? Por ejemplo, una noticia que se nos pone tecnológica. Entre lo tecnológico, lo artístico y esa pugna que hay entre lo que logra el ser humano directamente versus la máquina. Ustedes quizá hayan escuchado esas noticias que ya tienen varios años en realidad de cuando hacen esas pruebas de poner a los mejores ajedrecistas, ¿no?, a competir en una partidita que parece de rutina con una computadora que obviamente pues no tiene los factores que sí tiene el ser humano en su contra, ¿no? Como por ejemplo el nerviosismo o por ahí alguna descoordinación de ideas, ¿no? Simplemente la máquina es fría y obra. Y como las computadoras, los programas diseñados para este fin terminaban pues venciendo a los más hábiles ajedrecistas humanos. Bueno, esto ahora se ha transferido también, o se ha extendido, se ha expandido hacia el mundo del arte. Resulta que en Estados Unidos, en días anteriores, en la Feria Estatal de Colorado, ganó el premio al mejor lienzo, porque estaba de ahí plasmado en lienzo, un cuadro generado por inteligencia artificial. O sea, le ganó a cuadros que pues habían sido pintados a la vieja usanza, ¿no? Con sus acuarelas o con distintos tipos de pinturas, con, digamos, ahí robándole horas al sueño por las personas, digamos que hecho con sus propias manos, ¿no? Y bueno, resulta pues de que este cuadro, que tiene un nombre en francés o afrancesado, pero que traducido sería algo así como Teatro de Ópera Espacial, que fue dirigido, por decirlo de algún modo, por Jason Allen. Bueno, en realidad él explica que lo que hizo fue utilizar un software de inteligencia artificial que fue como si hicieras prácticamente una búsqueda, ¿no?, en Google o en algún otro de estos buscadores de internet, ahí coleccionando distintas imágenes, ¿no?, algo de 900 imágenes tengo entendido, referidas pues a campos específicos. Entonces él lo que hizo fue seleccionar cuáles le parecían mejor, hizo una especie de collage bien logrado y, como digo, lo imprimió en lienzo y lo presentó. Y ganó, ¿no? Obviamente no se hicieron esperar todas las críticas, ¿no?, diciendo, o creen una digamos, en estos países del primer mundo, donde esto ya es materia de debate, una categoría en los concursos de arte que sea la categoría de la máquina, ¿no?, de la inteligencia artificial, para que no entre en una competencia casi desleal contra las capacidades del ser humano sencillo sin utilizar esos artilugios. Y bueno, obviamente Jason Allen, el que hizo este collage, pues se manifestó pues en contra, dijo que era discriminación y una serie de cosas, sobre todo debido a algunas reacciones en Twitter, ¿no?
como por ejemplo un usuario que lo resumió todo así, frío y duro. Dijo: estamos viendo cómo se desarrolla la muerte del arte ante nuestros ojos. De por sí con el arte ya hay ciertas cosas por su mismo carácter subjetivo, ¿no? Los que te dicen que no es arte poner, como en algunas galerías ha ocurrido, un marco vacío, ¿sí? Tal cual, y que te dicen que el arte constituye que tú entres ahí y te imagines que hay algo dentro de ese marco, ¿no? Valga la redundancia. O no sé, una mancha de pintura aleatoria, o no sé, unas gafas en el suelo, y que de ahí te construyen toda una historia más o menos lograda y te dicen que ese es arte, y que si no lo entiendes, pues el problema es tuyo, porque el artista sí lo entiende, ¿no? Y hay toda una serie de decadencia del arte últimamente, que los más progres pues lo ven no como una decadencia, sino como que se está ampliando. Pero sobre esto también es todo un debate, y este no es un programa artístico, pero es interesante tratar esta noticia, ¿no? De cómo a veces la máquina ya empieza a incomodar al ser humano. La segunda noticia pues nos viene desde el otro lado del Océano Atlántico. Concretamente se desarrolló la mañana, aunque todavía está oscuro, dicen por ahí, por las fotos también se nota, del 5 de septiembre de este 2022 a las 6:14 horas locales, en las cercanías de Málaga, al sur de España, en la región de Andalucía, ¿no? Resulta que distintos usuarios de las redes sociales, entre los que podemos encontrar pescadores, amas de casa, transeúntes, gente que iba a su trabajo, etcétera, colgaron una serie de fotografías y videos totalmente extrañados, porque veían en el cielo unas luces que no tenían explicación. Incluso en uno de estos videos decían directamente que nunca en su vida habían visto algo así, y se notaba que la gente estaba entre sorprendida y asustada a partes iguales. Tardó un poco saber de qué se trató. Muchos ya le pusieron el membrete de OVNI, en el sentido de objeto volador no identificado, porque no se sabía qué era, básicamente eso. No en alusión de que se trate de algo extraterrestre ni nada por el estilo. Y después llegó la respuesta, aunque hay quienes no están conformes, de que se trata pues de la reentrada en la atmósfera de la segunda fase del lanzamiento de uno de estos cohetes pertenecientes a esa iniciativa llamada SpaceX, del multimillonario Elon Musk, o Elon Musk, como lo quieran decir, ¿no? Que bueno, es concretamente el cohete Falcon 9, que es reutilizable, o sea, en realidad va y viene, pues había puesto en órbita planetaria 51 satélites de estos tan mencionados últimamente llamados Starlink, ¿no? Y que de eso se trataba. Ahora, también hay un tema con los Starlink, ¿no? Porque creo que aquí en Perú no ha pasado, pero en otros países del mundo, incluso algunos del mismo continente sudamericano como Argentina, por ejemplo, aunque más en Europa, en Estados Unidos, etcétera, ha causado mucho. Hay astrónomos que están molestos, ¿no? Porque dicen que cuando aparecen estos lanzamientos que ocupan gran parte del firmamento nocturno, es como ver un rosario de pequeñas cuentas, bolitas brillantes en el cielo, les interrumpe sus observaciones, es contaminación lumínica. Y por otra parte, mucha gente cree que está ante el avistamiento ovni del milenio, porque tú ves eso y no sabes. Ahora ya como que mucha gente se está acostumbrando a que, bueno, parece que va a haber mucha más, no solo basura espacial, sino también interrupción en las plácidas observaciones de la noche, ¿no? Como digo, aquí en Perú hasta ahora creo que no se ha visto algo así, pero ya no tardará, amigos, ya no tardará, el mundo no es tan grande. En fin, bueno, muy aparte de todo este tema que ha habido, y que nos muestra una vez más cómo la tecnología humana invade tanto el espacio contiguo a nuestro planeta, que ya genera confusiones, chatarra y una serie de asuntos que a la larga van a ser aún más nocivos, también conmemoramos el día, bueno, en realidad tanto el 3 como el 9 de este mes de septiembre, algo relacionado a las naves Viking, las naves no tripuladas estadounidenses Viking, la 1 y la 2, que se lanzaron en la década de los 70, y ustedes seguramente han visto esa foto, pues, que es súper conocida, que le llaman la cara de Marte, ¿no? Que apareció tanto en programas astronómicos como ufológicos y de todo tipo, hasta de espectáculos, creo, que es una región de Marte que se llama Sidonia, y pues ahí una de estas naves Viking tomó, que en realidad eran como robots, ¿no? Porque eran no tripuladas, tomó ahí en la década de los 70 unas imágenes
en el año 1976 concretamente, de una aparente estructura en forma de rostro humano o humanoide que miraba hacia el cielo. Incluso cuando lo ponías en un programa se veían como que no fuese pues obra de una pareidolia, o sea que no era que te parecía, sino que realmente era algo concreto. Después se develaron otras supuestas imágenes que parecían derrumbar el mito, ¿no? Pero no muchos les creyeron. En realidad yo no creo en esas nuevas imágenes, yo pienso que hay algo que se está ocultando, pero esa es una especulación mía y de muchos más, dicho sea de paso. Pero bueno, fue parte de este programa que ocurrió ese tema, ¿no? La Viking 1 se lanzó primero, obviamente, y después lo que nos atañe es la Viking 2, que bueno, fue lanzada y llegó a Marte, en realidad llegó a Marte el día 9 de septiembre de 1975, por eso es que no, perdón, fue lanzada el 9 de septiembre de 1975 y su llegada a Marte fue poco menos de un año después, el 3 de septiembre de 1976. Lo interesante de esta Viking 2 y también de la Viking 1 es que ambas realizaron una serie de experimentos bastante, digamos, novedosos para la época, pero ahora se les intenta encontrar falencias. Digamos que lo que buscaban era la posible evidencia de vida microbiana en Marte, ¿no? Vida unicelular o vida pluricelular simple, en fin, mediante lo que se supone que emanan los cuerpos de la biología, la única que conocemos oficialmente, que es la del planeta Tierra, ¿no? O sea, carbono, metano, ese tipo de gases orgánicos. Con esto también hubo toda una polémica porque dicen que algunos de los experimentos arrojaron negativo, pero hubo algunos que arrojaron un sospechoso positivo, que obviamente después los científicos de la época se apresuraron a decir que había sido una contaminación de la muestra o no coincidía plenamente, pero extraoficialmente también ustedes saben, ya desde el mundo de lo alternativo y la ufología se decía que esto no era así, sino que era ya pues más que evidente que había actividad biológica sobre la superficie de Marte y que por lo menos microorganismos hay. Pero ustedes saben que hay todo un tema de secretismo de parte de las agencias estadounidenses. Y bueno, es que la NASA, muy aparte de ser un estamento científico, astronáutico, también es un estamento militar, eso muchos no lo saben, entonces tienen sus secretos y tienen hasta cierto punto el derecho, ¿no?, de tenerlos. Y después, otro hecho que ha ocurrido en estos días ha sido el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, que en realidad no solo era monarca de Inglaterra y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, nombre oficial de ese país que ocupa la mayor parte de las llamadas Islas Británicas, ¿no? Bueno, sino que también ella era jefa de Estado de 54 otros países, la mayoría bastante pequeños, islas, pero otros de un tamaño considerable, conformantes de la Mancomunidad de Naciones, que bueno, son países que se independizaron, la mayoría relativamente recientemente de Reino Unido, pero mantuvieron una serie de lazos, entre ellos que su jefe de gobierno, o sea, el que hace las cosas del día a día, pues es un ciudadano local, pero la jefa de Estado, o sea, la que ve temas de relaciones internacionales, representatividad ante los demás, es la reina o rey de Inglaterra en ejercicio. Ahora ya sería el rey Carlos III, que bueno, es Carlos, el príncipe Carlos, que era hasta hace unos días, ¿no? Todos lo conocen. La reina Isabel tiene digamos, el récord de ser, incluso ya superó a la reina Victoria de siglos atrás, la monarca británica con un reinado más largo en la historia de ese país. No es la monarca que haya tenido, tengo entendido, aunque casi, el reinado más extenso a nivel mundial, pero sí a nivel del Reino Unido, ¿no? Han habido distintas manifestaciones, digamos, de condolencias a nivel mundial por este fallecimiento. Ella además era, y lo es ahora Carlos III, gobernadora de la iglesia anglicana, que es esa iglesia que se separó de la iglesia católica romana bajo el reinado de Enrique VIII, ¿no? Por estos temas dicen de faldas y de todo, que se quería casar con otra persona, bueno, en fin, esto es un tema que no viene al caso. La iglesia anglicana, que además tiene todo un tema que ha estado como que desviándose de las cuestiones ortodoxas del cristianismo y por eso ha perdido muchísimos fieles en Reino Unido,
Muchos se han pasado a la iglesia católica, otros a iglesias evangélicas, otros al islam inclusive, y a religiones como el hinduismo, y por supuesto muchos también al ateísmo que está siendo cada vez más grande en esas islas. Y ahora creo que el anglicanismo en Reino Unido solamente es algo de menos del 30%, es una decadencia tremenda, que tiene también presencia en otros países donde incluso es en misión, incluso aquí en Perú tienen, creo que en Lima, si no me equivoco. La cosa es que pues ha sido una monarca que tiene muchos hechos en su vida, algunos juzgados bien, otros que pues pueden ser cuestionables, pero algún legado deja sobre todo para su país. Y en el año 2021, el año pasado, había fallecido el que fue su esposo durante más de 70 años, el príncipe Felipe de Edimburgo, ¿no? Bueno, entonces realmente pues es una semana llena de efemérides y de noticias. Y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, que 10 de septiembre a nivel mundial se conmemora el Día Internacional o Mundial de la Prevención del Suicidio. Estamos hablando de una fecha que no se originó con la Organización Mundial de la Salud, pero sí está avalada por la misma. O sea, es un evento que se hace pues, digamos, desde las esferas de lo oficial, y ya los ministerios de salud, las distintas instancias que ven la salud mental alrededor del mundo, pues lo toman en cuenta, y básicamente se toma en cuenta lo que se está diciendo en el título, que es prevención. Darnos cuenta, primero que nada, que no debemos poner estigmas hacia este tema ni tabúes. Cuando me refiero a los tabúes, me refiero a que hay personas que dicen no hay que hablar del suicidio porque es un tema muy doloroso, y porque supuestamente hablarlo puede dar a las personas que estén particularmente con problemas la idea de cometer este terrible acto, ¿no? Es lo que se dice, pero está comprobado que esto no es así, sino todo lo contrario. Puede llevar a un cuestionamiento que al final haga que esa persona opte por continuar viviendo. O sea, en realidad los problemas no hay que barrerlos debajo de la alfombra, los problemas hay que exponerlos, conversarlos. Tanto el diálogo como la escucha activa son dos de las herramientas que nos proporcionan poder salvar vidas en este caso, y es un problema que, si bien pues causa alrededor de, tengo entendido, 700.000 o más muertes a nivel mundial, recién se está haciendo este tipo de iniciativas para prevenirlo de una u otra manera. Hay signos de alerta cuando la persona habla mucho de estas cosas en un sentido como de ya no desear vivir, o como no encontrarle sentido a la existencia, y otras cosas más, cambios de ánimo que van hacia prácticamente el dejarse, el ya no continuar con sus actividades, ¿no? Ya son signos de alerta y no se deben pasar por alto. Son formas cotidianas en las que podemos estar salvando una vida. Eso es, amigos, esas son las fechas que se han estado viendo en estos días, y pues espero que esta primera parte del programa, que como siempre se expande más de lo que yo pienso, pues espero les haya resultado interesante. Vamos con una canción y continuamos. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer.
nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Lamas, Rumisapa, Tabalosos y Tarapoto ya tienen su programa de enigmas y buena música, Misterios al Anochecer. Amigos, estamos de vuelta y tenemos una conexión telefónica directamente con el estado de la Florida en Estados Unidos, con el investigador Albert Rosales, que ya ha estado en varias ocasiones en el programa, pero siempre nos sorprende porque a través de su grupo de Facebook realiza unas actividades de recopilación e investigación realmente sorprendentes, y hoy nos va a deleitar con algunos interesantes casos del misterio de esos seres que parecen y quizás sean de otros mundos, y algunos logran ver, no siempre muy agradables los casos para el testigo, pero sí para los que en la lejanía los escuchamos. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Hola, gracias. ¿Qué tal? Es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Perú, en la Amazonas del Perú. Así es. ¿Me escuchas correctamente? Sí, te escucho. Hay un poquito de interferencia, pero te escucho. Bueno, esos son los misterios de las ondas, como les digo yo. ¿Qué tal, Albert? Bueno, sí, estamos aquí nuevamente en el programa después de algunas lunas, debido a que pues estaba observando los casos que tú vas investigando, recopilando, exponiendo en tu maravilloso grupo de Facebook de Humanoides. Y pues sí, hubo algunos que llamaron mi atención y quisiera hablar de esos. Por ejemplo, uno que pusiste el día de hoy sobre casos antiguos, ¿no? Lo retro está de moda, casos antiguos. Uno, por ejemplo, del año 1960 y tanto, 69 creo, o 65, donde una mujer pues siente la necesidad de abrir la puerta de su casa en la noche y se topa con otra mujer, pero la mujer sin rostro, solamente con el cabello largo, esas cosas. Exacto. Coméntanoslo, por favor. Ocurrió en agosto 8 del 1969, en un lugar llamado West Akron, Ohio. Esta señora sintió un ruido, sintió a alguien tocar a la puerta, entonces a las 2 de la mañana. Y cuando miró, era una mujer, dice que tenía un pelo precioso, carmelita largo, y un cuerpo fenomenal, pero no tenía rostro. El rostro estaba completamente blanco. Y dice que esa mujer la estaba enseñando un carro negro adelante, y vio a dos hombres sentados adentro y estaban como un equipo adentro, tenían como un equipo moderno de comunicaciones. Para ella le pareció serioso. Y después el carro se envolvió en un humo así, y la mujer se fue y desaparecieron. Lo interesante es que esta misma mujer, o una parecida, la vieron otra vez en la misma área en agosto 22, en Akron, South Akron, 29. Esta mujer se asomó por la ventana y vio a una mujer otra vez con el pelo muy largo, muy bonito, color carmelita oscuro, un cuerpo precioso, y con un uniforme bien apretado, pero sin cara. Esta vez no hubo comunicación, porque la otra vez hubo un poco de comunicación con esta señora. Dice que los perros en el área estaban ladrando todo, muy excitados. Y entonces dice que sintió un ruido, como una máquina, una motocicleta, y la mujer desapareció. Pero muy interesante que los dos testigos no se conocían, pero vivían en la misma área. La mujer sin rostro. Y así han habido otros casos de seres donde el misterio está más que en su presencia, en su rostro, ¿no? Como por ejemplo, no solo experiencias como la que tú cuentas, sino los cada vez más difundidos encuentros con niños de ojos negros. No sé si conoces alguno de estos casos que a mí me parecen de entre los más espeluznantes, ¿no? Estos niños que parecen venidos de alguna especie de inframundo. Estos casos de los niños me preocupan porque no sé exactamente cuál es el origen de esta entidad. Y para mí no son. Yo lo que digo es,
si te tocan a la puerta no lo dejes entrar. Han aparecido en todas las partes del mundo y para mí son algo peligroso. Ujú. Hay una área ahí en Inglaterra que se llama Cannock Chase, que han visto mucho de este tipo de entidades y muchas personas han sentido como una fuerza que la han tirado para atrás o una luz que sale de los ojos de esos niños y muchas veces aparecen de pronto y uno sabe de dónde aparecieron. Muy interesante, muy Sí. extraño eso. Sí. Esos niños que no son niños, parece que son algún tipo de entidad maligna que asume una forma inocente, ¿no? Como de niños perdidos y de pronto cuando los miran esbozan una mirada maligna como si se tratase de los antiguos duendes, ¿no? Y con los Sí. ojos totalmente negros, que es lo que más asusta a la persona, ¿no? Hay quienes teorizan que estos encuentros podrían ser con los famosos infiltrados o híbridos, ¿no? Que serían como esa mezcla entre ADN humano y extraterrestre que los envían como una quinta columna a la Tierra. Es una sola de muchas de tantas teorías, otras lo enfocan más hacia la demonología o a los espíritus de la naturaleza no tan buenos. ¿Cuál es tu hipótesis al respecto y algún caso que nos puedas contar, amigo Albert? Bueno, mira, para mí puede ser que sean seres interdimensionales y no muy amistosos, un poco negativos, influencias negativas. Conozco muchos casos de aparentes híbridos, como por ejemplo personas que se han encontrado casi siempre van en grupos de 3, que van vestidos con una ropa muy nueva, así como acabada de comprar, zapatos nuevos, y los puedes encontrar en el desierto, en la playa, pero todos vestidos así, todos parecidos uno al otro, muy igual, como si fueran clones, por ejemplo. Y para mí hay un tipo de experimento de parte de un grupo puede ser de extraterrestres, que están creando, como tú mencionaste, una quinta columna, un grupo que se está infiltrando poco a poco aquí en la Tierra, en los humanos, porque son difíciles de distinguir entre humanos o no humanos. Así es. Muy interesante el motivo, el caso. ¿Recuerdas algún caso relacionado a estos espectrales seres conocidos como los Black Eyed Childs o algo así? Los niños o chicos de ojos negros. ¿Algún caso en específico por ahí que te venga a la mente? Es que son tantos, pero déjame ver si te encuentro uno. A ver. Igual, si no, también hay otro tema bien interesante que le he estado dando vueltas, que es el de los humanoides peludos, ¿no? Como relacionados a los llamados almas, los yetis del Cáucaso y a otros seres peludos que dicen que aparecen y que están en el límite entre la criptozoología y los casos de contacto con extraterrestres. También es otro de esas aristas de esta temática tan extraña que me resultan particularmente interesantes. Sí, coméntame. Yo tengo una opinión. Estos seres así tipo Yeti y Bigfoot o Kumar o Mapinguaray, lo que sean, almas, para mí son seres inteligentes. No son animales, son seres inteligentes que vienen de otras dimensiones y algunas veces se abre un portal entre cada dimensión y ellos pueden entrar y después salen. Pero para mí son entidades inteligentes. Eso que muchas veces lo han tratado de disparar, ¿sabes? Y no le hace efecto las balas y eso. Porque aquí te encontré un caso de un niño, como se dice, Black Eyed Kid en inglés, niño con los ojos negros. Ocurrió en un lugar más o menos muy interesante, porque el lugar es muy conocido por la visita del Mothman o el hombre polilla. Claro. En Point Pleasant, en West Virginia, sí. Abril del 18, una señora, Jennifer,
se despertó a medianoche y se encontró a dos niños parados al lado de su cama. Visitantes Eran de muy dormitorio. pálidos, con unos ojos grandes, oscuros. Ujú. Uno de ellos, esto está interesante, apuntó a la pared del cuarto, que de pronto se transformó en una imagen, la pared como una imagen de cine, que la mujer vio una explosión nuclear, como un hongo nuclear explotándose en la pared de ella. Ella pensó que era como una explosión en una ciudad que iba a ocurrir, puede ser en el futuro algo. Y después de eso estos niños desaparecieron. Era como diciendo, no entiendo, era como diciendo, esto puede pasar. Ujú. Una, ¿sabe? Una, Sí, como una premonición, como un aviso. sí, algo así. Sí, Sí. en realidad a mí me sorprende porque es generalmente el caso tipo de aparición de estos seres es por decir que alguien va por un camino desolado, por una carretera, y estos seres le piden como que ayuda. Y cuando él dice, deben ser unos chicos perdidos, o que le tocan la puerta de la casa y abre, y son como unos chicos Sí. normales, ¿no? Y es como que siente una fuerza imperiosa a la persona que los ve de dejarlos pasar y ve una mirada maliciosa, pero en este otro caso es como si se mezclaran esos fenómenos que algunos atribuyen a lo ovni, que es, o a los extraterrestres directamente, que es los visitantes de dormitorio, con la aparición de estos seres que se camuflan como niños de ojos totalmente negros, ¿no? Es Interesante. verdad, para mí son, no sé, pero ellos, los casos se reportaron inicialmente en los años 90 por ahí, pero antes de eso se han encontrado más casos que habían ocurrido antes Ujú. de ese tipo de entidades. Y como te dije, los humanoides peludos para mí son criaturas inteligentes que tienen su lenguaje y pueden, y algunos tienen el poder de invisibilidad, otros pueden comunicarse telepáticamente. Hay muchos casos de ese tipo, sí. Ujú. Tú has escuchado probablemente hablar, no sé, algunos dicen que es un timo, que no es verdad, que es un bulo, otros dicen que sí. Es un tema muy complejo porque tiene que ver con las famosas canalizaciones, que es el del grupo Elrond, seguramente lo has escuchado. Que tiene una página llamada, o ya no sé si existe, Biblioteca de Pléyades o algo así, que ellos, o sea, Bueno, parece, yo la página la conozco, ahí hay mucha información sí, diversa ahí, sí, sí. ellos están Pero derivados el de... grupo exactamente, Sí, ellos están derivados de Ron Hubbard, que fue, si no me equivoco, de la cienciología. No estoy ahorita muy al oh, tanto ok, de eso. ok. Ujú. Entonces ellos dicen, o esto era lo que aparecía hace muchos años en esa página, estoy hablando de 15 años tranquilamente, cuando era adolescente, que tenían contacto con el espíritu de esta persona, de su fundador, y él les revelaba una serie de secretos, vamos a decirlo así, del universo y la vida. Y había uno que a mí me pareció muy llamativo, porque eso creo que son esas cosas que estaban una vez en internet y de ahí las sacan, se pierden, no sé, que era sobre, que decían que en una de estas líneas temporales, digamos, de tantas que supuestamente hay, ¿no? Esas teorías de multiversos y más, era una Sí, línea en la que los que se habían extinguido eran los Homo sapiens y los que habían sobrevivido eran los Homo neanderthalensis, ¿no? Y que justamente estos seres, obviamente con rasgos distintivos, habían desarrollado una tecnología igual a la nuestra y que en ocasiones venían a nuestra línea temporal y se aparecían y formaban parte de esos casos en los que algunas personas pues veían como si fueran seres entre humanos con algunas características arcaicas, simiescas, pero algo distintivo, ¿no? Y podría ser que también de otras líneas temporales vengan estos que serían, pues no sé, homínidos de partes de la evolución humana, qué sé yo, un Gigantopithecus, pero evolucionado, cosas así. Es cuando ya uno deja no, que, claro, que muy, vuele la sí. imaginación. No, Ujú. muy interesante porque yo creo en la teoría de que hay muchos universos múltiples. Que puede ser que en ese universo existan una Tierra igual, pero con diferentes
como dices tú, puede ser que tengan una raza diferente, los neanderthales en vez de los cromañón, algo así. Y algunas veces se abre, como dicen, un portal o una ventana entre esas dimensiones, entre esos universos. Y puede ser que eso está muy relacionado con los ovnis y con estos humanoides que son encontrados en diferentes lugares del mundo. Ujú. O como hace poco salió esa noticia, bueno, que puede ser un bulo, puede ser real, no sé, de una supuesta cámara de vigilancia, creo que en Estados Unidos, de una señora que dijo que vio pasar algo rápido por su jardín que parecía un velociraptor, ¿no? Y muchos se rieron, pero en realidad, independientemente de que esto sea real o no, hay muchos casos en los que personas, más antes que ahora, afirman haberse encontrado con seres de apariencia prehistórica, pterodáctilos, Sí. aves reptiloides, etcétera, que aparecen y lo mismo desaparecen, ¿no? O el ave del trueno al sur de Estados Unidos, el monstruo del lago Es muy, Ness. es muy extraño, especialmente ha habido muchos casos con tipos de periódicos, esos de los que vuelan, Uh-huh. que hay por lo menos, por ejemplo, un caso que conozco en Puerto Rico, que miraron al cielo y dice que se abrió como un hueco así en el cielo y salieron dos pájaros gigantes y estos pájaros parecían, dicen ellos que parecían de esos pájaros prehistóricos, Uh-huh. de dinosaurios que volaban. Y otros casos aquí, por lo menos en Estados Unidos, en Texas, hay gente que se han topado con unos reptiles gigantes que parecen dinosaurios y de pronto desaparecen. Y, quién sabe, puede ser que tuvieron que hubo una, como digo yo, algo interrumpió el pasado y el presente, se unieron en ese momento y después desapareció. Uh-huh. Hay muchos misterios de ese tipo. Y yo me pongo a pensar si esto también ocurre por esos mecanismos extraños de la Tierra en fenómeno inverso, ¿no? O sea, si hay personas incluso que han desaparecido y han atravesado portales hacia el pasado o hacia el futuro y de repente ahí está la, digamos, explicación a los llamados OPARTs, ¿no? A estos objetos al parecer construidos por alguien, o hasta hay quien habla de en estratos muy antiguos de la Tierra han encontrado pisadas humanas o pisadas como de zapatos, y tú dices, ¿qué hace eso ahí, no? Y puede ser que haya algunas desafortunadas personas que se han topado con estos, llamémosle así, distorsiones espaciotemporales, como ese agujero en el cielo por el que salieron estos supuestos pterodáctilos que narras de Puerto Rico, y pues ya no pudieron volver, se quedaron en ese lejano pasado o en un próximo futuro. Eso es lo que pienso yo. Muchas personas desaparecen y nunca se ven más otras. Aparecen después y no se acuerdan dónde estuvieron. O con muchos casos que han ocurrido aquí en los bosques y eso, que se desaparecen las personas. Hay una búsqueda intensa y no encuentran nada. Y a la semana aparece el cuerpo de la persona en el mismo lugar donde buscaron y no lo habían visto y antes, pero estaba ahí en un lugar que pasaron 3 o 4 veces los que los buscaban. Uh-huh. Y de pronto apareció el cuerpo así. La persona habrá estado en un lugar, en un limbo a otra dimensión y de pronto y después no pudo sobrevivir. O incluso ocurre hasta con objetos, ¿no? Objetos que desaparecen de la nada. Esto es algo mucho más cotidiano, incluso en las propias casas. No hay manera de que alguien se lo lleve, pero sencillamente es como si se hubiera esfumado o vuelve a aparecer en el mismo lugar, pero después, ¿no? Donde ya lo habías buscado y todo. Entonces parece que hubiera como microfallas en el espacio-tiempo por doquier, ¿no? Como que no es todo una tela, digámoslo así, plana, sino que tiene sus pequeños huequitos, ¿no? Por los que puede pasar desde un objeto hasta un animal doméstico y en algunos casos un ser humano, o en ocasiones hasta de repente un avión, un barco, que han habido casos de desapariciones muy misteriosas a ese respecto también, ¿no? Sí, muchos casos, especialmente aquí en la costa de la Florida, donde vivo yo, y ha habido muchos casos de ese tipo, de pequeñas embarcaciones que han salido, han desaparecido completamente o han encontrado la embarcación sola, sin la tripulación. Uh-huh. Conozco un caso en el 67 de aquí de Miami, uh-huh,
Eran dos hombres que salieron a ver las luces de la ciudad en un barco que se llamaba Witchcraft. Era una pequeña embarcación. Witchcraft quiere decir brujería, ese es el nombre, eso es lo extraño, que ese era el nombre de la embarcación. Entonces el hombre llamó a la guardacosta diciendo que había estado con algo sumergido, que no se estaba hundiendo, pero estaba trabado y no podía moverse. Y él estaba en la primera boya, ahí en la costa de Miami, que se veía la costa de Miami, estaba muy cerca. Yo sé exactamente dónde está la primera boya, y iba a esperar ahí. Los guardacostas fueron para allá y estuvieron ahí en menos de 15 minutos, y cuando llegaron no había nadie. Más nunca más oyeron de esas dos personas. Era uno de ellos un cura y el otro era un dueño de hotel. Uh-huh. Sí, sobre todo que, bueno, es que Miami, la zona de digamos, de Florida y más allá las islas de las Bahamas, sobre todo Andros y otras, son, según muchos, ya no la entrada, sino que en el caso de Bahamas está dentro del Triángulo de las Bermudas, conocidísimo, ¿no? Y ahí pues por eso es que ocurren tantas cosas entre extrañas y por supuesto lamentables, pérdidas y de las que no se vuelve a saber nada, ¿no? O gente que regresa después, pero con desfases temporales y algún tipo de afectación también. Sí. También de aviones pequeños privados que han llamado por radio comunicarse, dice que no veían nada, que estaban arriba de la isla, pero no veían el aeropuerto. Lo que veían era jungla solo, eran jungla. Al parecer esto habrán por alguna razón o de alguna manera entraron algún como digo yo, un wormhole y fueron al pasado y ahí se quedaron. Uh-huh. Así es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si de ahí vienen también muchos relatos de culturas antiguas que hablan de ingenios voladores y de gente que baja de ahí, los civiliza? ¿Quién sabe si la historia sea más circular de lo que pensamos, Albert, incluso con esos casos, ¿no? Es verdad. Yo creo que hay cosas más desconocidas que se dejan saber aquí en el mundo. Así es, amigo Albert. Gracias por tu intervención el día de hoy. Más bien, coméntanos, para quienes se quieran suscribir, ¿cuál es el nombre de tu página en Facebook, de tu grupo, donde compartes estos y otros aún más sorprendentes casos? El grupo mío en Facebook, ahí todos están invitados. Tengo muchas personas de diferentes países, inglés, francés, Italia, Finlandia, todo el Perú. Se llama Humanoids, UFOs, Another Strange Phenomenon. Uh-huh. Humanoides, ovnis y otros fenómenos extraños. Ahí, como dice Fernando, pueden leer sobre casos de incidentes muy interesantes y inexplicados. Así es. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, Albert, y pues será hasta una próxima ocasión aquí en Misterios al Anochecer. Gracias a ti por tenerme otra vez y entonces hablamos una vez más adelante. ¿Okay? Siempre es muy grato. Muchas gracias, Albert. Saludos. Ha sido Albert Rosales, uno de los grandes investigadores cubanos radicado en Florida, en Miami concretamente, que nos ha relatado algunos casos sumamente interesantes. Vamos con una canción e inmediatamente vamos a volver con lo último de Misterios al Anochecer, porque sí, hay un poquito más. Nos vamos a permitir discurrir algunos minutos más de lo pensado y pues vamos primero con una canción. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Dame tu mañana junto a ti, dame de beber el néctar de tu corazón, Dame el cielo azul al despertar y un rayo de sol que me haga suspirar, que me haga imaginar. Las montañas con amor, déjame escuchar el eco del viento al besar las olas del mar. Baña con tu
los lagos mi canción, como un arco iris, muéstrame todo el color, todo tu color. Mira, eres tú tan natural, eres tierra, eres mar, eres la luz al final del camino hacia ti. Tan sencilla y tan real, eres miel, eres sal, agua de manantial, esas ganas de seguir, eres natural. Sorprendiéndolos con el lado tropical, porque Misterios al Anochecer no solo son misterios y no solamente es música, no solamente es rock, también ahora estamos incursionando. Ustedes han visto, al inicio estábamos un tanto psicodélicos con los Pequeñiques desde los 60 y ahorita estamos con los Olaya Sound System, y con esta fusión los Olaya con agua de manantial. Continuemos, y de ahí viene una última llamada y con eso ya, bueno, continuemos. Eres tú tan natural, eres tierra, eres mar, eres la luz al final del camino hacia ti. Vida tan sencilla y tan real, eres miel, eres sal, agua de manantial, esas ganas de seguir, eres natural, eres natural, cumbia, cumbia, cumbia. Está presentando Misterios al Anochecer. Bueno amigos, la verdad he estado bailando acá en la silla giratoria de la cabina de la radio. Creo que es inevitable, tiempo que no he escuchado esa canción. Bueno, yo tengo, para los que no lo sepan, mi lado rock, mi lado pop, mi lado tropical. También me gusta el techno, una de esas nos vamos a poner noventeros. Pero ahora ya vamos a entrar con una nueva llamada. Es una buena amiga que he conocido a través de las redes. Ella es diseñadora gráfica, aunque recorre el Perú junto a su novio. Y es fascinante realmente. Ella es Rubí Juárez, tiene una cuenta muy seguida en Instagram. ¿Qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? Bienvenida a Misterios al Anochecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, Fernando? ¿Qué tal, amiga? Estás actualmente en Cusco, ¿no es así? Sí, correcto, me encuentro aquí en Cusquito. Así es. Hay mucho todavía que falta por recorrer. Genial, muchos saludos para ti, para tu novio y también para el gato Meliodas, que es el gato viajero, el gato que recorre las geografías del Perú. Tremendo. Sí, ese es mi compañero gatuno. Excelente. De lo que vamos a hablar ahora un poquito es de una experiencia que a mí me la han ofrecido en alguna ocasión, curiosamente donde tú has estado hace poquito en tus viajes, que es Madre de Dios. Sin embargo, yo no la llevé a cabo porque pues tenía mucho trabajo, no podía darme, digamos, algún día completo para eso y no sabía cómo reaccionaría, que es el tema de la ayahuasca, que también se ve, por supuesto, en toda la Amazonía, no solo del Perú, sino de los otros países que comparten esta región natural, como puede ser Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia inclusive, ¿no? En tu caso sí has pasado por ello y yo he recibido pues el testimonio de amigos cercanos que también, y cada experiencia es distinta e irrepetible, como irrepetibles somos los seres humanos. Quisiera conocer algo de tu experiencia con la ayahuasca en Madre de Dios, desde tu punto de vista y lo que desees contar. Claro, bueno, mira, para esto, antes de hacer la ayahuasca, teníamos que tener primero un propósito y también una previa preparación. En mi caso nos comentaron que para hacer esta ceremonia mística tu cuerpo tenía que estar preparado y estar lo más puro posible. Entre esto consistía en
hacer ayunas, comer súper ligero, no cenar porque la ayahuasca en sí se hace en la noche. Ujú. Me imagino que es para poder conectarte más con la naturaleza, evitar el ruido. También fue un poco curioso y temeroso para mí porque teníamos que buscar al chamán o al maestro que nos hiciera el ayahuasca, ¿no? Y como ya anteriormente había escuchado noticias que había personas que habían fallecido por este tema de la ayahuasca, Ujú. siempre surge este pequeño nerviosismo. Al final es nuestra segunda vez viajando a Puerto Maldonado. La primera vez fuimos a Tambopata, Rainforest. Ya. Tuvimos una experiencia ahí de 5 días súper linda, nos adentramos completamente a la selva y como que esto nos conectó bastante con la naturaleza. Entonces decidimos volver ahí a Puerto Maldonado para poder hacer exclusivamente el ayahuasca, ¿no? En caso de nosotros fue un motivo para poder encontrarnos conmigo, bueno, en mi caso fue para encontrarme conmigo misma, para tener una conexión más intensa con la naturaleza. Ujú. Em, Interesante. Sí, es hermoso, la verdad. Y bueno, Entonces, sí, coméntame. Justo un amigo que conocimos en Tambopata en la primera expedición, él nos comentó que conocía un chamán, ¿no? Que era del mismo pueblo, ¿no? Entonces, separamos la cita y obviamente nos preparamos 2 días antes, como nos indicaron, y realizamos el ayahuasca. Para esto, yo sí le consulté al chamán del temor que sentía por aquellas personas que habían fallecido y cómo era la situación en este caso, cómo puedo saber si mi cuerpo realmente va a reaccionar bien o no. Y él me comentó que esto pasa porque el ayahuasca lo combinan con otros tipos de hierbas para que, por decirlo de esa manera, la persona pueda volar más rápido. Pero en sí, el ayahuasca solo está compuesto por 2 componentes, que es la ranura de la ayahuasca, que es prácticamente el que te hace conectarte con la naturaleza, y también además es una planta medicinal, y el chacruna, que es la planta o el arbusto que sí te hace alucinar. Ujú. Entonces solo debe estar compuesto por esos 2, nada más. Con eso ya como que tuve muchas preguntas, también indiqué cuánto es la dosis que una persona toma, cuánto más o menos demora el tiempo en que una persona va a empezar a ver cosas, porque yo también había escuchado de personitas en Madre de Dios que habían hecho 5 ayahuasca, 10 ayahuasca, incluso como hace 6 meses ya habían hecho ayahuasca. Y el chamán me indicó que tenía como ya 20 años haciendo ayahuasca y prácticamente todo depende del cuerpo y se va aumentando la dosis de acuerdo a cómo te vas tú sintiendo, ¿no? Todas mis preguntas, todas mis dudas fueron completamente resueltas, necesité como que más confianza, se me fue el nerviosismo. Sí recomiendo a las personas que quieren hacer su ayahuasca, hablen con el chamán o el maestro previamente antes de la sesión, para evitar este tipo de dudas, ¿no? Antes de iniciar. Igual tu cuerpo y tu mente deben de estar tranquilo antes de realizar esta ceremonia misma. Ujú. Y la cosa es que el maestro apagó la luz, comenzó a darnos, antes de apagar la luz nos comenzó a dar un shot a cada persona, que en este caso éramos unas 7 personas, Ujú. y era como un vasito chiquito, color, un agüita color marrón. Al fondo podemos ver el Y puente tú tenías de que la indicarle integración. tu propósito del por qué estás haciendo la ayahuasca al vasito que viene con la ayahuasca. Aquí de Iñapari con una mototaxi. Tomamos, Llevas hasta Asís, Brasil. a orar, el chamán Al otro lado de la comenzó a apagar frontera. luz, Hay comenzó un a interesante cantar, supermercado. como se hizo en la noche, el cuando a las JB, 9 de la donde noche se hago de la compras de sesión, algunos se productos escuchaba brasileños la interesantes, naturaleza, principalmente el viento alimenticios, como soplaba bebidas, con etcétera. las plantas, el chamán tocando, así de Y la las mototaxi te aves, cobra 5 soles. algo completamente hermoso, Ya y de para Asís, mí Brasil la primera experiencia para regresar a Iñapari, eh, muchos lo hacen fue caminando muy, porque muy está curiosa. prohibido
es en territorio Ujú. brasileño, Tomé el primer al menos shop, en Asís Brasil, la me circulación de senté porque las alrededor mototaxis. del lugar hay Así que colchones. solamente hay taxis Imagino que para propiamente las dichos, personas que pero te cuando se van cobran sintiendo mal puedan 10 estar reales o 10 soles, mucho más cómodas. la moneda que tú pagas. Pero Em, bueno, podemos Tomé la disfrutar de esto. ayahuasca, la Miren, primera dosis, la naturaleza le está sinceramente no vi ganando terreno absolutamente nada. al El camino. chamán comenzó a cantar porque Pero eso una de las también le hace un personas poco. vomitó Ya. y luego comenzó a ver a cada persona. Vio que a mí me faltaba y me dio otro shot. Para esto, previamente yo pensé que iba a haber algo 3D, Ya saben, si porque, viene Niña París, o mejor visiten dicho, el algo corredor como real, turístico. porque Saludos. las personas con las que yo había hablado previamente me habían dicho que veían anacondas, veían animales, veían la selva entera, o veían cosas místicas. En mi segundo shot solo vi trazos. Estaba completamente consciente de todo. Es decir, todas las personas que toman ayahuasca saben dónde están paradas. Tomé el segundo shot, solo sí me comencé a sentir un poco mareada. Vi trazos como el universo. Luego vi una línea de tiempo, pero así súper rápido. Luego, en ese momento que ya estaba empezando a ver esos pequeños trazos, comencé a hablar con la madre naturaleza, conmigo misma, indicando que yo quería saber cómo la madre naturaleza se sentía en ese momento. Creo que podría decir que esta fue mi primera conexión, porque ahí apenas como que dije eso, se me bajó la presión, comencé a temblar un poco, y comencé a sentir escalofríos y un dolor, ¿no? En el cual yo lo interpreté que era lo que la naturaleza o el medio ambiente ahora está sucediendo, ¿no? El calentamiento global, tanto que no cuidamos a nuestro planeta, a poder también concientizarnos en poder cuidar nuestro hogar, cuidar nuestro único hogar. Lo único que hice en ese momento de sentir todos los fríos, sentirme mal, fue pedirle perdón, decirle que nos perdone a toda la humanidad por hacerle daño, que vamos a cuidarlo, vamos a protegerlo. Y después de eso se me bajó ya como que ese escalofríos, ¿no? Después de esto vomité. Ya. El chamán me escuchó y comenzó a persignarme y a decirme palabras como tranquila, todo va a estar bien. Y bueno, me eché, habré descansado después como que unos 6 minutitos y luego me levanté bien. Había más personas que también, como les comenté, estaban presentes. Ellas seguían durmiendo. Para esto, todas las personas que me hicieron el ayahuasca, todos vomitaron. Ujú. El chamán, el maestro, antes de iniciar la sesión te da como que un balde y una botella de agua. Para Y estar creo que es prevenidos, parte como quien dice. Sí, es como que parte del ritual, ¿no? Parte del ritual que tú vomites, ¿no? Después de tener toda esta sesión. Habrá durado unas 4 horas, porque a la 1 de la mañana ya como que me sentí un poco mejor. Con eso ya me regresé al hotel, tranquila. Al día siguiente regresé a hablar con el chamán, a preguntarle por qué solo vi trazos y no vi como me dijeron, ¿no? Me comentó que la ayahuasca se dividía entre las cantidades de las personas que estaban presentes y se va más hacia la persona que necesita más, por decirlo así. Cuando ingresaron más personas, yo sentí una vibra de que las personas que no fueron con el mismo propósito que yo fui. O sea, Ujú. todas las personas van con un propósito diferente.
yo fui para encontrarme conmigo misma y conectarme con la naturaleza y cómo hacer para que yo prospere o sea mejor persona. Pero otras personas fueron por temas de salud, otros por temas que tenían muchos problemas y eso se sentía. Entonces quizás fue por eso que tampoco yo no podía ver tanto, porque la ayahuasca se concentró más en estas personas, ¿no? Ujú. Y después el chamán me comentó que uno puede hacer, o sea, el ayahuasca lo puedes hacer con un grupo o lo puedes hacer también solo, ¿no? Solo con un chamán y es como que algo más personalizado. Claro. Ujú. Como les comenté, el ayahuasca va a reaccionar de diferente manera para todos. Uno puede necesitar un shot, uno puede necesitar 2. En mi caso yo necesité solo 2 vasitos, pero en el caso de mi novio él tomó 5 vasitos y aún así dio casos. Pero en su primera ayahuasca, porque esta es su segunda ayahuasca, en su primera ayahuasca él tomó solo un vasito y en un vasito pudo ver mucho más que en esta sesión. Pero en su primera ayahuasca lo hizo solo él y el chamán. Claro. Entonces, no sé si eso también tenga algo que ver. Igual, en conclusión, quería comentarles a todos ustedes que no tengan miedo. Eso sí, si van a hacer ayahuasca, tienen que tener un propósito. Es muy, muy importante. Uno no va por moda o por tendencia o porque lo escuché y dice, yo también quiero intentarlo. ¿No? Hay que tener un propósito para poder realizar esta ceremonia. Después, no tengan miedo. De verdad, yo inicié con mucho temor, mucho nerviosismo. Tengo mis videos en mi Instagram indicando, o se me veía completamente nerviosa. Y después, como le expliqué, se me dio súper tranquila. Después de ayahuasca me sentí liberada, como que si un peso encima hubiera ido. Sí recomiendo cosas que lo hagan, aunque sea una vez en su vida. Es algo bien bonito y bien místico escuchar la naturaleza y escuchar al chamán cantar. A mí la verdad es que sí me gustó. Sí. ¿Lo volvería a hacer? Creo que sí lo volvería a hacer porque quisiera ver un poquito más, al menos ya sé cómo es todo este proceso y ya se me fue el miedo. Y como les digo, si lo van a hacer y aún tienen temor, muy aparte de lo que les estoy comentando, hablen con su chamán con confianza. Si tienen algún problema, díganselo. En mi caso yo estaba mal del hígado y del estómago. Eso yo le comenté a mi chamán, ¿no? Para que él también esté al tanto, porque igual recuerden que él tampoco no es un adivino y si en caso te pones mal, él debe estar pendiente y él debe de estar presente sí o sí en toda la sesión. Así es. Y después de todo esto, ya que has mencionado que tenías este tipo de afecciones físicas de salud, ¿cómo te sientes? ¿Igual, mejor? Me siento mejor, o sea, previamente el tema de mi salud ya lo había curado antes, pero igual quise yo mencionárselos por el tema de que si en caso yo me sentía mal, porque cuando se me baja la presión, suelo a veces desmayarme. O sea, sentí que eso era muy importante que el chamán sepa. Pero en la parte mental o espiritual, sí me sentí mucho más tranquila, me sentí más conectada con la naturaleza, e incluso, como les comenté, siento que le estamos haciendo demasiado daño, no estamos cuidando nuestro planeta y hay que tener conciencia. Un pequeño papelito que tuvo en el sueldo, de verdad, es significativo para nuestro hogar. Así es. Digamos que lograste sentir lo que muchas culturas llaman el espíritu de la Tierra, ¿no? O sea, no ver desde una, digamos, punto de encuadre que tiene la ciencia a veces, de ver el planeta simplemente como si fuese una esfera de distintos minerales eyectada en su tiempo quizá por el sol. O sea, digamos como que fuera una masa inerte sobre la cual nosotros residimos, sino también como un ser vivo, ¿no? Yo incluso lo extendería más allá y vería todo el universo como un gran ser vivo que incluso respira, aunque eso sería motivo quizá de otro programa. Rubí, yo quiero darte las gracias por haber abierto tu corazón aquí en Misterios al Anochecer y pues seguimos en contacto. Qué buena experiencia que has tenido a nivel sobre todo espiritual
y, como dicen ahora, de despertar, de apertura de conciencia. Quisieras quizá comentarnos, dejarnos ahí tu Instagram, que es tan bonito, Muchas gracias. de los viajes y todo, sobre todo en historias. Sí, claro. Si tienen alguna duda sobre cómo viajar en carretera, e incluso con tu gato o tu perrito, pueden visitar mi Instagram, lo encuentran como unierubí con doble N, y con gusto les doy la bien. Pueden absorber alguna duda que tengan sobre un viaje en carretera y les doy la bienvenida. Así es, genial lo que hacen tu novio, tú y el gato Meliodas, en verdad. Una sana envidia, y espero en alguna oportunidad pues nos podamos conocer todos en persona en alguna de esas carreteras, pueblos o ciudades del Perú. Un fuerte abrazo para ustedes, Rubí. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias Saludos, a ti. cuídense. Muy buenas noches para ti. Bueno, amigos, ahora sí hemos llegado a la parte final de la edición amazónica de Misterios al Anochecer, como cada sábado de 7 a 8 de la noche. Eso sí, quiero comentarles que probablemente el próximo sábado, por esos temas del fútbol, de la Copa Perú, que a muchos gusta, pues quizás si no salimos el sábado a las 7, salgamos el domingo alrededor de las 8. Pero de todas maneras, si Dios quiere, Dios mediante, pues me van a tener en las ondas también el próximo fin de semana, y por supuesto todos los que vengan. Asimismo, como ya les menciono siempre, tengo un canal de YouTube que los invito a seguir. Mi canal de YouTube es Misterio Infinito Perú, así, Misterio Infinito Perú. Me pueden seguir, hay muchos videos, ahí están subidos los programas, etcétera, y hay mucho otro contenido. Y también en Instagram y en Facebook estoy como Misterio Infinito Perú. Un amigo de todos ustedes, Fernando Chapi Martínez, les mando un gran abrazo y les deseo la mejor de las noches, y mañana un feliz domingo en familia y amigos. Dios los bendiga. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.